Bueno, dos temas que quedan con lo que recién leía Mechi y Pablo, que tiene que ver receso de invierno de diputados, ¿no? Se toman vacaciones, pues, por las dudas. Sí. Se toman vacaciones. Y después el tema de la ley de alquileres que entra en una puja política también, ¿no? Cuando parecía que iba a haber todo el arco político un consenso para la modificación. Sí, a ver, qué difícil hoy en este escenario político de la Argentina pensar en políticas que surjan desde el consenso para una solución de una mayoría. Sí, y que no estén tenidas de intencionalidad política. En el mal sentido, no de política, sino de una intencionalidad partidaria, política. Claro, es muy complejo poder analizar desde lo que primero debería importarnos. Sí. Es, por ejemplo, en la ley de alquileres, si mejora o no la situación de los inquilinos, si mejora o no la situación de los propietarios de alquileres, si mejora el contexto inmobiliario en la Argentina. Ese debería ser la discusión. Esa debería ser la discusión. Hoy lo que en realidad la discusión está dada en otra cuestión, que es la puja política. El eje está corrido. Está corrido. Es verdad que en un escenario macroeconómico como el que tiene la Argentina hoy, donde vos tenés una inflación que puede llegar al 70%, es difícil encontrar equilibrio entre los intereses. La Argentina tiene un problema de acceso a la vivienda muy importante. Primero porque no hay crédito. Ya sabemos lo que es la experiencia de los créditos UBA, sí, y no hay crédito por parte de los bancos que esté de acuerdo con el interés de una mayoría. Sobre todo, a ver, hoy los bancos ofrecen créditos para aquellos que no lo necesitan. Claro. Esa es la verdad. Sí. Ofrecen créditos... El común no llega a ese crédito. Efectivamente. La gente de clase media, el trabajador, no accede al crédito hipotecario. Las opciones del Estado son absolutamente insuficientes. Sabemos lo que ha sido la experiencia de los UBA, ¿no? Originados durante el macrismo y defendidos por este gobierno porque al no modificarlos los ha defendido. Esa es la naturalidad. Entonces hay muchísimas familias que hoy dependen de alquileres. Sí, claro. ¿No? Entonces, vos tenés acá una distorsión que los inmobiliarios dicen tiene que ver con la distorsión del mercado. ¿Por qué? Porque los salarios no han ido acompañando la inflación. Entonces, si te aumentan los alquileres en relación a la inflación, no podés pagarlo. O sea, hay una importante cantidad de gente, de familia, que no pueden pagarlo. Y por el otro lado, aquel que expone un inmueble, lo hace siempre pensando en el valor en dólares. Vos andás a comprar una casa y que te digan un precio en pesos. No existe en la Argentina. Se construye en pesos, pero se cotiza en dólares. Claro, entonces cuando vos vas a comprar una casa te dice vale $50.000, vale $70.000, vale $100.000. Entonces, el propietario dice, yo pongo un capital que está en dólares, sí, y recibo en pesos un valor que no me permite... Sí, porque está esa cuenta, ¿no? De cuánto recupero el capital si la alquilo 50, 60 años, digamos. Bueno, hoy eso está totalmente distorsionado. Entonces, el Estado tiene que empezar a dirimir en esto, porque dice, bueno, yo me pongo del lado de los inquilinos. ¿Y cuál es el problema cuando solo te pones del lado de los inquilinos? No, claro. Que se pierde la oferta. Sucede en muchos lugares. Bueno, está sucediendo. Claro, que en lugar de poner en alquiler, ponen en venta la casa. Sí, o la retrae. No queda ahí, ¿no? Entonces, tenés que buscar otras estrategias que, por ejemplo, los países europeos la utilizan, que es un impuesto a la casa deshabitada. En algunos lugares hasta se ha planteado la posibilidad hasta de la confiscación, sí, la expropiación de esas viviendas. Bueno, es obviamente un conflicto de intereses, sí, muy fuerte. En esto debería uno pensar que se debería avanzar hacia el bien común, ¿no? Pero la Argentina transita siempre en otros lugares. En miradas aguas. Efectivamente. Y ahora hay una cuestión que la vamos a explicar ahora más en detalle con la información, pero vos tenés un dictamen en comisión que lo ganó el Frente de Todos, pero es probable que en la sesión gane el Juntos por el Cambio la votación. Y después que pase al Senado... Gane el Frente de Todos. Y gane el Frente de Todos, por lo cual no haya cambio en la ley. Nos podemos encontrar con ese escenario, exactamente, ¿no? Ese podría ser el camino, pero vamos a hablarlo en detalle. Dale, vamos a ver. El oficialismo consiguió en la Cámara de Diputados imponer su dictamen sobre las modificaciones a la ley de alquileres frente a la oposición que logró unirse con un dictamen propio. La incógnita que ahora se plantea es cómo se va a trasladar esto al recinto donde se juega voto a voto. El proyecto del Frente de Todos mantiene los principales ejes de la ley votada en el 2020, es decir, 3 años de contrato y la actualización anual con un índice entre inflación y aumento salarial, ¿no?
que es un poco lo que se está aplicando, por ejemplo, los créditos hipotecarios que genera el Estado. Juntos por el Cambio, que está además con el Interbloque Federal, el Frente de la Concordia y Provincias Unidas, propone volver a los 2 años y que haya ajustes semestrales, pero además acordado entre las partes. Sí. Que uno sabe que cuando vos tenés que ir a acordar con el propietario cuál va a ser el aumento... No hay relación de paridad. Efectivamente, vos perdés. Digamos, el inquilino naturalmente pierde. En el otro esquema lo que te dicen es, bueno, el que pierde es el propietario, porque ese acuerdo no permite el recupero para un valor en dólares. El Frente de Todos comparte el diagnóstico de que la ley 27.551, que se aprobó en el 2020, que se comenzó a aplicar en el 2020, no dio las respuestas esperadas. O sea, hay una coincidencia de los dos bloques que esta ley no sirvió para dar las respuestas que se esperaban. Pero lo que han valorado es el reclamo de los inquilinos para no tocar el tiempo de contrato y el mecanismo de actualización, porque lo que dicen es, con este escenario inflacionario, sí, donde podemos ir hasta el 70% de inflación y los salarios no acompañan, si vamos al otro esquema de los 2 años y de la actualización semestral impuesta por el propietario de las inmobiliarias, vamos directo al desalojo. Hoy estuvimos hablando temprano, Pablo, con la Federación Nacional de Inquilinos, con un representante, y dice, bueno, nosotros vamos a defender esta ley. Claro. Es decir, porque lo que se viene o el otro proyecto nos perjudica. Es evidente que, claro, más allá de que el actual esquema favorece a los claro, inquilinos. Es así, ¿no? Y que lo que busca un cambio de esquema, en el caso de la oposición, es favorecer a los propietarios en defensa del mercado. Sí, y más allá que con esta ley la renovación se va carísima. Sí, claro. Bueno, una vez que se cumplen los 3 años, te imponen... Te ponen un 50, 60%. No, o mucho más. Mucho más. Mucho más, porque te empiezan a ver lo que han perdido en estos 3 años los propietarios, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, que es una solución pensando en 3 años. Después, sí, claro, volvés a estar en el mismo escenario. La conclusión a la que llegaron es que ningún marco normativo puede ser efectivo en un contexto de escalada inflacionario que genera, por un lado, incertidumbre para los propietarios y pérdida de referencia a los valores del mercado, y por el otro lado, que los inquilinos no pueden pagarlo. Es decir, el problema central acá es que esta discusión se da en un año con una inflación del 70%. Ese es el problema central, que hace muy difícil encontrar un punto de equilibrio, ¿no? También fija que el aumento que determina la fórmula de actualización de los precios, que combina la variación salarial con la inflación por el IPC, será el tope máximo permitido. Esto es lo que plantea el proyecto del Frente de Todos. Y además incluye un capítulo referido a incentivos fiscales para locadores. Lo que dicen es, está bien, ustedes no van a encontrar la renta que esperan. Bueno, le damos un beneficio fiscal. No Claro. pagan determinados impuestos. Esto es lo que propone el Frente de Todos. El proyecto del oficialismo estipula la posibilidad de exceptuar, por ejemplo, del pago del impuesto a los bienes personales, a esos inmuebles destinados a la locación para vivienda familiar, que no superen los 30 millones de pesos. También se pone un tope allí, ¿no? Vamos por los beneficios, dijo el Frente de Todos. A ver, como para compensar, vamos con beneficios. Efectivamente. También proponen que aquellos propietarios de inmuebles usados que sean afectados al alquiler para vivienda durante 12 años puedan inscribirlos en el régimen de incentivos para la construcción que habilita también beneficios fiscales. El Frente de Todos tiene actualmente en diputados 117 votos. Necesita 12 votos más para imponer la postura. ¿Pero qué pasa? No hay de dónde sacarlos. Juntos por el Cambio tiene 116 votos, pero además sumó, lo decíamos, al Interbloque Federal, a Juntos por Río Negro, por lo que podría llegar a 126. Necesita 130, pero también están los votos de lo que se denominan los bilibertarios, la derecha, sí, por lo cual podría llegar a aprobar. Sí. Bueno, como pasó con la boleta única. ¿Cómo pasó con la boleta única? Ahora, esto podría darse, por eso volvemos al escenario inicial, ¿no? Pierde la votación la oposición en comisión, sí, pero probablemente la gane en sesión en diputados. La gane en la Cámara. Y después van al Senado y allí no están los votos. No. Salvo que ocurra... En términos políticos, te la traba el Frente de Todos. Efectivamente, salvo que ocurra una situación que en la negociación con las provincias, hay provincias que decían modificar el esquema, lo que aparece como difícil. Por lo cual es probable que no pase nada con esta ley y estamos meses debatiendo
y hay una preocupación real. Pero claro, de muchas Pablo, porque personas, esto genera ¿no? incertidumbre, a ver qué va a pasar, cuál va a ser la resolución, y allí en el medio están los inquilinos y los propietarios que dicen, porque lo hablamos con la Cámara Inmobiliaria, con Aliendo, que dice, Sí. bueno, hay muchos que no la ponen hasta que no se define esta ley. Bueno, claro, han decidido no poner en alquiler o han decidido vender Sí. a costo incluso de perder un poco, pero vender en dólares. Claro. Porque entienden de que ya no es un negocio la renta de la vivienda. Ahora, si nosotros pensamos la vivienda como un derecho humano, como un derecho que se tiene que garantizar, es evidente que no se puede lograr solo con este escenario de alquileres. No, claro. ¿no? Se necesita allí una La ley de alquileres no viene a resolver ese problema. No. Se necesita una intervención del Estado que incluya otros aspectos, ¿no? Que incluya el crédito, que incluya la solución de los créditos UBA, que incluya los sectores más vulnerables, que comprometa los planes habitacionales y que lleguen a todas las provincias de manera federal, algo que no está ocurriendo. No, y que está lejos, Pablo. Y que está lejos de suceder. Bueno, otro capítulo más donde la política se mira el ombligo, en lugar de resolver los problemas urgentes que tiene la gente. Y estamos hablando de 9 millones de inquilinos, más o menos, ¿no? Sí, No es 9 poca millones cosa. de personas que necesitan, que tienen que tener una certeza sobre qué hacer con su propio hogar, el lugar donde viven. Gracias, Pablo. A ustedes.